La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos en miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Amén. Amado Padre, agradecido está nuestro corazón y postrado delante de tu trono. Y al Cordero, hoy, Señor, alabamos y bendecimos. Te damos gracias porque a ti te plació, Señor Dios eterno, enviar a tu Hijo Jesucristo, el león de la tribu de Judá y el Cordero inmolado, para que nosotros pudiésemos acercarnos libremente delante de tu trono, el trono de la gracia, para que sea tu poder obrando en nuestra incapacidad, en nuestra imposibilidad, y todo por la sangre de Cristo Jesús derramada a favor nuestro y en lugar nuestro, para comprarnos y para levantar delante de ti un pueblo santo, un reino de sacerdotes para tu gloria. Amado Padre, en el nombre de Cristo te pedimos que abras nuestro entendimiento para que podamos ver que todo es de tu parte, por tu parte, en Cristo, por Él y en Él. A ti y solo a ti, Señor, daremos gloria, porque eres el único que la merece. Ayúdanos a comprender este pasaje, Señor, y que nuestro corazón se goce, y también, Señor, que responda en adoración.
al único que la merece, Jesucristo, nuestro Dios y Rey. En su santo nombre te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Hace muchos años llegué al cine con ganas de ver alguna película. Llegando al cine, obviamente pensando en ver una película, y oh, sorpresa, porque estaba el final de la película, y no solamente fueron las últimas escenas, sino empezaron los créditos, empezar a aparecer en la pantalla, la última escena de la película y los créditos. Oh, tremenda equivocación. ¿Por qué? Porque quería ver la película. Sin embargo, estamos precisamente en la última escena, al final de la historia. Estamos presenciando cómo va a terminar todo en el libro de Apocalipsis. Y tenemos que estar conscientes que todo tiene un final, pero también humanamente hablando todo tiene un inicio. Y digo humanamente hablando porque en el Señor están los tiempos y nuestro tiempo. Pero Él es eterno. Anoche, como a las 11, estaba viendo un documental con mi chula de un doctor llamado Felix Kirsten. Felix Kirsten era un finlandés y tuvo una característica muy particular. Tal vez ustedes hayan oído mucho hablar de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, pero tal vez ninguno haya escuchado hablar de Felix Kirsten, el médico de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando yo vi el título tampoco yo dije, ¿de qué se trata esto? Y era un documental, y es interesante ver que ese hombre finlandés, Dios, en su perfecto plan, le concedió ser el médico personal de Himmler. Himmler es un nombre más escuchado, porque Himmler era el jefe, después de Hitler, el máximo jefe, el que ordenaba todas las muertes de todos los 6 millones de judíos, la exterminación del pueblo judío. Hitler era la mente maestra y diabólica, Himmler era el ejecutor. Y Hitler tuvo un médico personal, un finlandés, y ese era Felix Kirsten. Felix Kirsten era un hombre que se dedicaba como médico a tratar todos los problemas neuromusculares, dolores del cuerpo y demás, y lo hacía con sus manos, dando masajes. Y Kirsten vio un alivio a su dolor y lo trajo como médico personal, pero Kirsten dijo una condición para que yo sea su médico personal: no quiero pertenecer, porque soy finlandés, al ejército alemán, no quiero que se me involucre, etcétera, etcétera, etcétera. Y puso una serie de condiciones. Himmler dijo, todo lo que quieras. Y aprovechando ese todo lo que quieras, eso Kirsten empezó a ser médico de Himmler antes de que se desatara la guerra. Y cuando se desató la guerra, Himmler aprovechó su relación personal, Kirsten aprovechó su relación personal con Himmler para que, en lugar de que le pagara en cada terapia que le daba, le empezó a pedir que le pagara con vidas. Y empezaron a pedirle, él era finlandés, y amigos de sus amigos le decían, ya se llevaron a fulanito, por favor, ¿puedes interceder? Y Kirsten empezó a pedirle a Himmler que si le podía salvar la vida a uno y a otro. Y entonces el pago de sus honorarios médicos fueron vidas de personas. Como Himmler empezó a ceder, Kirsten dijo, bueno, pues de aquí soy yo. Y empezó a pedir más vidas, pero siempre y cuando no fueran judíos. Himmler en el momento dado le dijo, bajo ninguna circunstancia a un judío te entrego. Y no se dio en ese sentido. Para hacer la historia corta, al final de la guerra, ¿saben cuántas personas fueron salvadas? Y lo mandó en una carta del pueblo judío, de la Asociación de Judíos Americanos. ¿Saben cuántas vidas fueron
y ya, ahora sí, inclusive judíos, fueron salvadas 60,000 vidas por la vida de un solo hombre, Felix Kirsten. Vale la pena que veas el documental, es interesante, está en YouTube. ¿Y por qué lo digo? Porque fíjate bien la cantidad y ahí vas a ver el documento firmado, 60,000. ¿Cuántos millones sabemos que fueron asesinados? 6 millones. Si 6 millones y 60,000 la salvó un solo hombre, arriesgando su vida, pidiendo lo impedible. Pero sin embargo Dios, en su perfecto plan, le concedió a ese hombre salvar 60,000. 1%, sin embargo, no murió por ello. ¿Cuántos millones de seres humanos en la vida, en la historia del mundo? ¿Cuántos millones de seres humanos han sido salvados? Si en este caso particular 1% fueron salvados de la muerte física, pero sin embargo el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, solo respondieron a Él, porque es un llamado que Él hace. ¿Cuánto por ciento? Quisiera que juntos camináramos, no solamente por esta porción de la Escritura, donde veremos 4 aspectos tan importantes, por los cuales solo Dios puede y debe recibir la gloria. Hemos estado estudiando las 5 solas de la Reforma. Obviamente sabemos que las solas inicialmente fueron sola Escritura, sola gracia y sola fide. Son las iniciales de la Reforma. Posteriormente se le añadieron porque sola Escritura, sola gracia y sola fide fueron realmente las 3, el estandarte de esas 3 solas que ya hemos hablado de ellos en detalle, que se contraponían a la Iglesia y al sistema religioso establecido, cuando Lutero, Calvino, Zwingli y todos los demás. Sin embargo, después, obviamente esos 3, sola Escritura, sola gracia y sola fide, tienen que ser solamente en Cristo, y obviamente el resultado final será solo para Dios la gloria. Y quisiera que viéramos por qué solo a Dios la gloria. 4 aspectos que vemos aquí. Número 1, en el versículo 1 al 8 veremos por su plan redentor, por su plan redentor cumplido. Versículo 9, por su rescate pagado. Versículo 10, por su reino establecido. Y finalmente, del versículo 11 al 14, por su alabanza proclamada. Por su plan redentor cumplido, por su rescate pagado, por su reino establecido y por su alabanza proclamada. Vamos a caminar a lo largo de las Escrituras. Vamos al inicio de la película. Vamos al inicio de la historia en el primer capítulo de la Biblia. ¿Y qué es lo que vemos en el primer capítulo de la Biblia? En el Génesis capítulo 1, versículo 26. Vean conmigo, por favor. Génesis capítulo 1, verso 26. Dice la palabra de nuestro Señor así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominios sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sojúzguenla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí tenemos Dios en su perfecta comunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, 3 personas. Y en el versículo 26 los escuchamos cuando dicen: hagamos al hombre.
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y cuál es la imagen y semejanza de Dios? ¿Cuál es la esencia de quién es Dios? Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Dios está aparte. Dios no solamente está aparte, sino es la perfección absoluta. Él es santo. Y Él decide hacer al hombre totalmente a su imagen y semejanza. En esa imagen y semejanza de santidad, sin embargo, ese es el inicio de la película, es el inicio de la historia, del drama que ha vivido el mundo entero a través de los siglos. Estamos hablando de hace 6,000 años aproximadamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esos 6,000 años? Inmediatamente después, en corto tiempo, en el capítulo 3, lo que nos encontramos es obviamente con la caída del hombre. La caída del hombre a través de ¿qué? Del engañador, del mentiroso. De alguien que dice Isaías 14, versículo 13 y 14, que quería ser como Dios, que llegaría a ser como Dios, Satanás. Y por cuanto quiso ser como Dios, en el capítulo 3 de Génesis 3 le ofrece al hombre lo mismo que él quiso, pero que obviamente por cuanto tuvo esa soberbia en su corazón, fue arrojado a la tierra. Y lo que hace Satanás es que ya no pudo directamente contra Dios nada, porque nadie puede contra Dios, el Dios de los cielos y la tierra. Entonces fue directamente a atacar su creación, el hombre, la corona de su creación. En el 6º día de su creación hizo al hombre para coronar toda su creación. Un Dios santo haciendo un hombre santo, hombre y mujer, varón y hembra, Adán y Eva. Y en el capítulo 3 vemos cómo les dice Satanás a Eva, porque estaba hablando con Eva: desobedezcan a Dios y serán como Dios. Esa fue la invitación: desobedezcan a Dios y serán como Dios. ¿Y qué hizo Eva? Cayó en el engaño. Y no solamente no fue como Dios, sino que además sí se volvió totalmente en tinieblas, en cadenas de esclavitud. Y obviamente perdió de vista la claridad del brillo de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de llegar delante de su gloria, porque Dios es santo. Dios es santo apartado. Podía tener comunión con aquel que hizo. El hombre lo hizo para comunión con Él, su imagen y semejanza. Sin embargo, el hombre cayó en pecado. Y junto con el pecado del hombre, toda la humanidad, todo el mundo entero, cayó y resquebrajó y sufrió las consecuencias del pecado. ¿Y qué es lo que sucede? Obviamente, todas las tragedias, que son desde una simple gripa que tú traes ahorita, un simple virus que entró al ambiente, tiene que ver con Dios, porque es un ser vivo. Una gripa tiene que ver con Dios, una bacteria tiene que ver con Dios, y un cáncer en tu cuerpo que te puede matar tiene que ver con Dios, como también el infarto que mató esta semana a alguno de nuestros familiares o amigos. Todo tiene que ver con Dios, porque Dios es el creador de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos, como ángeles y principados. El asunto es que en esta época moderna, nada tiene que ver con Dios y todo tiene que ver con nosotros, pero eso precisamente es parte de las tinieblas y mentiras que hemos creído, que hemos aceptado. El día de ayer fue establecido nuestro presidente, le fue dado poder por un periodo de 6 años. Sin embargo, él dijo en su discurso que a los 2 años él va a pedir una evaluación para ver si el pueblo decide si sigue en el poder. Te digo algo, Dios jamás te va a pedir a ti permiso para seguir en el poder. Él es Dios, siempre ha sido Dios y siempre será Dios. Y nosotros tenemos que reconocerlo, que no podemos aceptar, que no nos es dado aceptar que Él sea mi Dios, a menos que a Él le plazca convencerme
a menos que Él me tenga en su perfecto plan, porque hay un plan de parte de Dios. El plan de Dios, el hombre no puede echarlo a perder. El plan de Dios se va a seguir cumpliendo. Y si Él decidió tener una creación para Él, ese plan ahora lo estamos viendo en nuestro texto, en el libro de Apocalipsis, donde termina la película. ¿Y qué es lo que nos encontramos ahí? El resultado de por qué es que a Dios y solo a Dios tenemos que darle toda la gloria a través del Cordero. Del versículo 1 al 8 vemos que hay un libro misterioso, y que ese libro misterioso tiene 7 sellos. Y el apóstol Juan, que ya estaba por terminar sus días en la tierra, estaba escribiendo este libro en su avanzada edad terrenal, y de repente tiene la manifestación de la gloria de Dios en esta revelación, que así se llama, el libro de la revelación o el libro de Apocalipsis. Y de pronto ve ahí que se necesita abrir ese libro. ¿Y qué hace Juan? Dice en el versículo 4, Juan, el que escribió este libro por revelación divina, dice Juan: yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno. Nadie había sido hallado digno. Escucha bien esto, no hay nadie digno. Estamos en el mismo cielo y no hay alguien digno. No hay. Hay seres que ya han sido apartados, santificados, pero sin embargo no hay alguien. Sí, no hay alguien digno. En el versículo 2, ¿quién es digno de abrir el libro? Y entonces, en el versículo 5, uno de los ancianos, dice Juan, que le dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Ha vencido para abrir el libro. ¿Y sabes qué podemos ver? Que el león de la tribu de Judá venció. Tú y yo sabemos que León se le conoce como el rey de la selva, el león de la tribu de Judá. Sin embargo, aquí lo relaciona inmediatamente, no solamente muestra a ese ser tan tremendo en el reino animal como es el león de la tribu de Judá, pero enseguida se relaciona con los hombres. ¿Por medio de quién? Del rey David. Y muestra que como habían profetizado los santos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, a través de David vendría su descendiente, aquel que sería rey para siempre. ¿Y qué dice? Versículo 6: miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos. ¿A quién vio? ¿Al león? No, amado, no vio a un león, vio a un cordero. Vio a un cordero de pie, como inmolado. Tú y yo hemos visto las Olimpiadas, y en las Olimpiadas puede terminar la competencia y el ganador lo ves exhausto. Si ganó la carrera agarrando aire, si terminó la maratón, todo, como dicen, bofeado, con falta de aire, agitado, sudado, gastado. Pero sin embargo, cuando es reconocido y se toca el himno, ¿cómo lo ves? Bien arregladito, bien peinadito, con su pants. Y entonces se toca el himno y todo el mundo de pie, pero él está impecable, la persona está impecable, no está en las condiciones en que terminó la carrera o la competencia. Pero aquí tenemos no al león, vemos al cordero. Y además lo vemos todo ensangrentado, lo vemos con orificios en las manos, lo vemos con un orificio en el costado, lo vemos con sus pies traspasados, lo vemos con su rostro ensangrentado. ¿Por qué? Porque se ve el cordero así, tal cual venció, y venció solo para abrir ese libro. Venció para que ese plan perfecto redentor, ese plan de salvación se fuera realmente efectivo, porque Dios es Dios
y como lo hizo. En el momento que estamos viendo la imagen de león y en el momento que vemos la de cordero, obviamente entendemos que Filipenses nos dice de que Él se humilló, dejó el tener forma de Dios como algo a que aferrarse, y se despojó de eso, tomando forma de siervo, dice la palabra, y en condición de hombre. Es Dios y es hombre, es león y es cordero, y no solamente un cordero ahí al lado del trono, es un cordero ensangrentado, es un cordero sacrificado, es un cordero que fue muerto, pero resucitó y vive y llega al trono. Y vean lo que dice ahí: Él tiene el Espíritu Santo. Esos 7 cuernos son las 7 características del Espíritu de Dios. Está en Él. Y dice en el verso 7: y vino y tomó el libro, el cordero inmolado, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Obviamente su Padre, obviamente Dios, el Eterno. ¿En dónde estaba? Tomó el libro de la mano derecha, porque el cordero está a la diestra de Dios, Padre. Versículo 8: cuando tomó el libro, ¿qué fue lo que ocurrió? Inmediatamente que toma el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, al suelo se postran en adoración. Está manifestando su entronización, está manifestando precisamente que Él es Rey y Señor y que ha vencido. Y todos se postran delante de ¿quién? ¿De Dios? No, dice delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amado, esta es la imagen. El Cordero es reconocido cuando se le es entregado el libro. El Cordero, ¿sí? Y vean conmigo, por favor, en 1 de Pedro 1, esta obra redentora, este tiempo previo precisamente a lo que estamos viendo, la entronización. 1 de Pedro, vean conmigo, por favor, en el capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra del Señor, 1 de Pedro 1, 10. Acerca de esta salvación, acerca de esta redención, salvación y redención, sinónimos. Salvación es sacar de cárcel, sacar de cadenas, pero redención es pagar por un esclavo que es liberado. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Fíjate bien, amado. Antiguo Testamento, los profetas dentro de ellos tenían un espíritu. ¿El espíritu de quién? De Cristo. Y cuando ellos recibían la palabra de Dios, el Espíritu de Cristo los dirigía a hablar de los hechos venideros. ¿Acerca de quién? De Cristo. Y ellos trataban de indagar cuál sería esa persona, cuándo se aparecería, en qué tiempo. Y ellos solamente recibían la información de Dios, pero el Espíritu de Cristo daba testimonio de aquel que habría de venir. Y por eso todo el Antiguo Testamento, todos los mensajes proféticos del Antiguo Testamento, todos ellos apuntan a Cristo y su obra de salvación. ¿Por qué? Porque así lo dice en el versículo 10, acerca de esta salvación, acerca de esta redención. El tema es la salvación, el tema es recuperar lo que se había perdido, el tema es rescatar al hombre que Dios creó para tener comunión con Él, cuando se había hecho totalmente esclavo de Satanás y había que salvarlo. Versículo 11, hablaban de qué?
dentro de ellos, ¿qué decía el Espíritu de Cristo? ¿Qué era lo que predecía? Los sufrimientos. Otra vez, ¿te fijas? No estaba prediciendo la victoria del Cordero, no. Estaba prediciendo y estaba señalando los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguirían, las glorias que seguirían. Amados, ese es el paso de nuestro Señor Jesús. Siendo Rey y Señor de la gloria, se humilló y sufrió, pero le siguieron glorias. Ahí dice, glorias. ¿Cuáles son sus glorias? No solamente la que acabamos de escuchar en Apocalipsis 5, sino las glorias que se pudieron ver a lo largo de los siglos, porque han pasado 2018 años después de su llegada a este mundo. Y la iglesia siempre ha manifestado sus glorias. La iglesia verdadera, la iglesia comprada por la sangre del Cordero, tiene que manifestar una sola cosa: las glorias de Cristo. A lo largo de todas las edades ha habido hombres y mujeres que manifiestan que son el producto del sufrimiento del Cordero. Y por eso estamos aquí hoy, porque tú y yo obviamente lo único que queremos hacer es una sola cosa: que Dios realmente manifieste su gloria en medio nuestro. Versículo 12: a esos profetas les fue revelado que no se servían a sí mismos. ¿Te fijas? No se servían a sí mismos. Amado, Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Escucha bien, iglesia, porque estos son principios de vida de Cristo en ti y en mí. No se servían a sí mismos, sino a ustedes. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio. Los que les predicaron el Evangelio. Ahora ya está pasando el escritor Pedro a la iglesia de ese tiempo y está diciéndoles a ustedes, los que les han predicado el Evangelio. Evangelio, buenas nuevas o buenas noticias de salvación para los que están perdidos. ¿Y cómo lo hacen ellos? ¿Cómo les predican el Evangelio? Aquí dice cómo lo hacen: mediante el Espíritu Santo enviado del cielo. Amado, un verdadero hijo de Dios tiene el Espíritu Santo en él. Y cuando un verdadero hijo de Dios comparte el Evangelio de Cristo, no lo hace en su poder, no lo hace con el intelecto, lo hace con total conocimiento de lo débil que es, de lo incapaz que es, y se da cuenta que solo de parte del Espíritu que vive en él es que puede proclamar las buenas noticias de la salvación para los perdidos, a otro perdido igual que él, pero encontrado. Tú y yo somos pecadores, amados. Tú y yo somos pecadores, seguimos siendo pecadores. Dice la palabra claramente que nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Pero tenemos el Espíritu Santo de cualquier manera, y tenemos el trono de la gracia brillando delante de nosotros, y tenemos un deseo. Nuestro deseo es que Él sea visto en todo, que Él reciba realmente la gloria, pero no solamente eso, sino que llevemos mucho fruto para el día que estemos allá a los pies del Cordero inmolado. Por tanto, si esto es así, dice ahí, versículo 12, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a los cuales los ángeles anhelan mirar. Los ángeles quisieran ver lo que tú y yo hemos visto por el Espíritu de Cristo. La labor que nosotros nos ha sido encomendada no va a ser posible por ángeles, es solo por aquellos que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero tiene que haber una respuesta, es lo que dice ahí. Si esta salvación tan grande, este plan redentor realmente fue una vida de Cristo en nosotros, por el Espíritu de Cristo en nosotros, por tanto, ciñan su entendimiento. O sea, date cuenta. ¿Para qué? Para que actúes. Date cuenta para que vivas acorde a. Date cuenta que eres un vivo ya entre los muertos. Date cuenta, ciñan su entendimiento para la acción.
sean sobrios. Sobrios es lo contrario de ebrios. Sobrios es tener buen entendimiento. Sobrios es saber exactamente todo con detalle y claridad por el Espíritu Santo. Sean sobrios como en el Espíritu. No hay manera, mi amado, no hay manera humanamente hablando que andemos en sobriedad si no es por el Espíritu que nos ha sido dado. Tú y yo, dice la palabra en Efesios 2, versículo 1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y solo por Cristo y su Espíritu es que hemos sido vivificados. Y ya no somos hijos de la ira ni hijos de desobediencia, para no hacer lo que nosotros, sino lo que Él. Ciñan su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza, versículo 13, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Amados, Jesucristo viene nuevamente. Jesucristo viene por su pueblo. Versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si ustedes invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor durante el tiempo de su peregrinación, sabiendo que no fueron redimidos. El plan perfecto, redentor. Ustedes no fueron salvados, ustedes no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas que se echan a perder, con cosas perecederas, como es el dinero, como es el oro y la plata, sino que fueron redimidos, comprados, salvados con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue entonces el plan redentor? ¿Cuando la humanidad cayó? No, amado, el plan redentor, el plan de salvación ya estaba desde antes. Cristo ya estaba preparado. Cristo es nuestra Pascua. Cristo desde antes de la fundación del mundo ya estaba preparado, como tú y yo también ya estábamos preparados desde antes, como vamos a ver ahorita en Efesios. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes de esto. El plan perfecto redentor ha sido cumplido y por eso el Cordero recibe gloria, honra y alabanza. Pero se ha manifestado, dice el 20, se ha manifestado en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor a ustedes, a los escogidos, a ustedes, a los predestinados, a ustedes los llamados, a ustedes los justificados, a ustedes que han nacido de nuevo por la palabra de verdad. Versículo 21, que por medio de Él, ustedes son ¿qué? Creyentes en Dios. Una y otra vez lo he dicho desde aquí. Para 100 personas en la calle, pregúntales quién cree en Dios. 100 te van a contestar. De 100 que creen en Dios, son 99. Decir soy creyente de Dios o en Dios es una cosa. Ser un creyente de Dios, o sea, decir soy creyente en Dios es una cosa humana y todo el mundo va a decir. Ser un creyente en Dios es una cosa divina. Solo Dios puede hacer creyentes en Él, solo Dios, y lo hace siempre por el Cordero inmolado y por el Espíritu Santo que ha enviado a través del Evangelio de salvación, de ese perfecto plan redentor manifestado. Él, versículo, ustedes son creyentes en Dios por medio de Él, del Cordero, que lo resucitó, dice el versículo 21, lo resucitó entre los muertos, y le dio gloria. Vean, lo resucitó de los muertos y le dio gloria. Al final de cuentas, esto fue lo que manifestó la gloria del Padre en el Hijo, de manera que, ¿qué? Que nuestra fe y esperanza sean en Él, en Dios, por medio del Cordero
y en el poder del Espíritu Santo. Ven lo que dice el versículo 23, pues ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, no de un óvulo y un espermatozoide, sino de una simiente que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo nos volvemos creyentes en Dios? Solo por la palabra del Evangelio. Solo por la palabra y el Espíritu de Dios que nos trae a vida, estando muertos. No hay otra manera, amado. No hay otra manera. Este es la restitución del perfecto plan redentor, ya cumplido. Y por eso estamos aquí, repito. Efesios capítulo 1, versículo 3, por favor. Efesios capítulo 1, dice la palabra del Señor. Efesios 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. Pero ¿cómo es nuestra bendición? En Cristo Jesús. ¿Sí? Según nos escogió en Cristo Jesús. ¿Cuándo nos escogió? Antes de crear el mundo. Antes de crear el mundo, tú y yo ya fuimos elegidos. Ya habíamos sido elegidos. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nos eligió? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Aquí lo está escribiendo Pablo a los Efesios. ¿Y qué escribió Pedro? Pedro dice, sean santos ustedes en toda su manera de vivir. Porque Él es santo, ustedes pueden vivir en santidad. ¿Sí? Entonces dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos para Él, por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Acabamos de ver el final de la película. ¿Qué hay? Alabanza de la gloria de su gracia, ¿sí o no? Alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué hicimos ahorita cuando entramos a este lugar? Tuvimos una reunión como la que acabamos de presenciar en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y en la reunión lo primero que hicimos fue escucharlo hablar por la lectura que se dio. Y segundo, respondimos nosotros. ¿Cómo lo hicimos? Con alabanza de la gloria de su gracia, con nuestros cánticos. Estamos simplemente proyectando. Somos una figura de esa escena celestial que un día habrá de ser. Estamos ya allá, pero todavía no. Dice la palabra en Efesios 2 que estamos ya en lugares celestiales, pero todavía no. Esa es la verdad. En Cristo Jesús ya estamos sentados en lugares celestiales, pero aquí estamos todavía. Y por eso celebramos la alabanza de la gloria de su gracia. Aquí está diciendo esto, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Gratis. No hicimos nada para obtenerlo. A Él le plació elegirnos para manifestar un perfecto plan redentor. Y lo cumplió. El hecho de que estemos aquí habla mucho. El hecho de que mañana no podamos salir a la calle sin haber escuchado su voz o busquemos su rostro continuamente habla mucho. Obviamente el asunto del cristianismo no tiene nada que ver con una vida religiosa. El asunto del cristianismo es la vida del Cordero, Cristo Jesús, en ti y en mí. Gálatas 2:20. Yo, juntamente con Cristo, he sido crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si no, en vano habría muerto Cristo, en vano habría pagado Cristo. Tú y yo estamos simplemente viviendo para la alabanza de la gloria de su gracia.
En Él tenemos redención, versículo 7, el plan perfecto, es un plan redentor, cumplido ya. En Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Amados, ven el versículo 12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Somos para alabanza de su gloria. Versículo 14, nos es dado a conocer, nos es dado como garantía el Espíritu Santo de nuestra herencia, con miras a la redención, otra vez, el plan final, los redimidos con aquel que pagó el precio, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. ¿Para qué? Para alabanzas de su gloria. Una y otra vez vamos a encontrarnos lo mismo. ¿Para qué es nuestra vida ya como cristianos? Para alabanza de su gloria. El motivo de tu vida y mi vida es una sola cosa: que Dios sea glorificado a través de nosotros. El perfecto plan redentor cumplido. Es por eso que Él recibirá alabanza y adoración y gloria. Obviamente, ¿qué tenemos aquí entonces como respuesta a que su perfecto plan redentor, realmente el Cordero venció, fue inmolado y derramó su sangre por cada uno de nosotros? Obviamente, ¿qué tenemos que responder a esto? Una vida en santidad, ya lo oímos de Primera de Pedro. Una vida en que realmente se vea la gloria de su gracia. Segundo aspecto, ¿qué dice en el versículo 9? Volvamos a nuestro texto, por favor, de Apocalipsis, verso 9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios. Amados, lo más importante para nosotros como hijos de Dios es que el rescate pagado fue la sangre del Hijo de Dios. No solo es que sea el Hijo el que vino a salvarnos, sino en la manera en que lo hizo, derramando su sangre, humillándose a lo más terrible que un ser humano puede humillarse. Siendo Dios, fue llevado en Cristo Jesús a la cruz, y como cordero que es llevado al matadero, dice Isaías 53, ¿qué dice? No abrió su boca. Amados, Él es Dios. Juan 1, versículo del 1 al 3, ¿qué dice? En el principio de la creación era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo Jesús, el Verbo encarnado. Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Versículo 3, ¿qué dice? Nada de lo que vemos fue hecho sin Él. Juan 1:3. Todo fue hecho por Él y nada fue hecho sin Él. Él es Dios, Él es el creador, pero también Él es el recreador de tu vida y de mi vida. Él es el único capaz de darnos una nueva naturaleza. Él es el único de darnos el espíritu de vida en nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es Él, es su sangre, es su vida, y nosotros somos juntamente con Cristo, ¿sí? Nosotros estamos conscientes que el Cordero, en el momento que nos compró, en el momento que vivió la vida que no podemos jamás vivir, ¿quién merece entonces la gloria? ¿Quién es el digno de alabanza? Tú, tú recibes los aplausos por haberte vuelto cristiano. Amado, discúlpame, no, claro que no. El Cordero de Dios murió en la cruz por ti, para comprarte, pagó el precio. ¿A quién le perteneces? ¿Te perteneces a ti? ¿Vas a buscar solo tu voluntad? Amado, reflexiona, despierta.
Si vives es para Cristo, y si mueres es para Cristo. Sea que vivas, sea que mueras, del Señor eres, porque ya te compró. Es no solamente el plan, sino aquí lo vemos en Apocalipsis 5, 9. Tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios, gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Amado, gracias a Dios, la salvación viene de los judíos. Jesucristo nació en Israel, pero sin embargo, gracias a Dios que Jesucristo vino no solamente por el pueblo de Israel, sino por su Israel espiritual que encontró en Tampico, Madero y Altamira. Gracias a Dios por nosotros los pecadores, que fuimos también buscados, que fuimos atraídos por Él, por la gracia, el brillo de la gracia, su amor y misericordia, para perdón de nuestros pecados. ¿Y cómo fue que nos conquistó sino su amor? ¿Cómo fue que nos conquistó sino con sus miserias ahí, nuestras miserias puestas sobre Él en la cruz? Él derramando su sangre por nuestras culpas, para que no fuéramos condenados nosotros, para que nos volviéramos a Él. Amados, no existe un método más eficaz, porque no existe otro, sino solamente Jesucristo y por su sangre. No hay manera de entrar a una denominación religiosa, sea bautista, nazarena, luterano, metodista, lo que me digas. No se trata de denominaciones, no se trata de ser la religión correcta. Se trata de que realmente Él te eligió a ti, Él te llamó a ti, Él te justificó a ti, y todo por la sangre de Cristo, su muerte y su resurrección, habiendo vivido la vida perfecta que tú no puedes vivir. Es Él y es por su sangre. Tercer aspecto, su reino establecido. Su reino establecido. ¿Qué dice en el versículo 10? Y los has hecho, a todos nosotros los llamados, a todos nosotros los elegidos y predestinados, los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Un reino. Primera de Pedro, por favor acompáñame ahí, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, dice la palabra del Señor: Primera de Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, apartada, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de ¿qué? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, dice ahí que nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros estábamos en contra, nosotros estábamos bajo condenación, nosotros no habíamos recibido misericordia, pero ahora tenemos que estar conscientes, como dice Efesios 2, del 1 al 3, que estábamos sujetos ¿a qué? Estábamos sujetos al príncipe de la potestad del mundo, estábamos sujetos a seguir la corriente y el pensamiento de este mundo, el pensamiento de la sociedad, y estábamos sujetos a los deseos engañosos de nuestro corazón, nuestras concupiscencias y lujurias. Éramos esclavos de estos tres elementos, pero la sangre de Cristo tiene el poder para quitarnos y sacarnos de la oscuridad a su luz, de la esclavitud a la libertad, de la maldición a la bendición, de un directo camino al infierno a un directo al trono de la gracia celestial. Amados, esto es para que haya gozo en nuestro corazón. Ve conmigo en Romanos capítulo 5, por favor. Romanos 5, dice la palabra del Señor:
Romanos 5, versículo 17. Porque si por la transgresión de uno, está hablando obviamente de Adán, por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo. Los que reciben reinarán en vida, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amado, eso es el gobierno de Dios en nosotros por su Espíritu Santo, y el Espíritu de Cristo vive en su pueblo y gobierna en esta tierra. ¿Sabes por qué este mundo todavía no ha sido consumido? Porque el último de los llamados aún no ha sido llamado. Pero entonces, cuando el último de los llamados sea llamado, entonces vendrá el fin. Pero mientras tanto, tus oraciones y mis oraciones, repito, ayer fue instalado nuestro presidente, y obviamente nosotros sabemos que no fue el pueblo el que escogió el presidente de México. Fue Dios en su perfecta y soberana voluntad que ordenó o permitió que este hombre, no importa su nombre, sino el nombre que es sobre todo nombre, porque Él está a cargo, Él es soberano. Si tú pones tu confianza en el hombre, igual que todos los anteriores, te va a fallar, te va a ser infiel. Pero tus oraciones a favor de nuestro presidente, que es nuestra autoridad a la cual nos sometemos, nuestras oraciones por ese gabinete que tiene de trabajo, es lo único que puede hacer la diferencia. ¿Estás orando realmente por tu presidente y por su gabinete? Cuando mi hija me dijo quién era el ganador de la contienda, en ese momento le agradecí a Dios y en ese momento me puse a orar por él. Estoy hablando de Julio. ¿Cuánto lo has hecho tú? Eres mexicano, eres mexicana. ¿Tú crees que Él está en poder? Amado, ese es el tema, la única. El que merece gloria, honra y alabanza, y aquel que no ha perdido ni una pizca de poder se llama Dios. Y en Cristo Jesús, el día de hoy gobierna aquí en la tierra por su iglesia. Por su iglesia. Por la obediencia de Cristo, la obediencia perfecta es que nosotros podemos llegar. No solamente tenemos que ya el perdón de nuestros pecados, sino en Cristo Jesús y por su misma obediencia y en nuestra unión con Cristo, es que sí podemos vivir la vida en obediencia y en santidad. Sí podemos buscar vivir todos los días, siendo guiados por el Espíritu Santo, llenándonos de su palabra de vida. Sí podemos, amado. Vimos su perfecto plan cumplido que exige a nosotros santidad. Vimos que es no solamente el perfecto plan redentor cumplido que exige nuestra santidad, también vimos que es por el Hijo de Dios muriendo en la cruz, derramando su sangre, que exige si ya nos compró. Santidad, porque ya le pertenecemos a Él. Santidad, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y el tercer punto en que estamos hablando en este momento, somos ¿qué? Sus reyes y sacerdotes. ¿Qué exige entonces nosotros? ¿Qué exige de nosotros estos? Amado, santidad, nuevamente, santidad. Y santidad implica obediencia. Y santidad implica un corazón totalmente agradecido y un corazón totalmente entregado. Porque no hay, repito, no hay mayor riqueza en este mundo ni en el venidero, sino el saber quién es Él y quiénes somos nosotros.
y en Cristo y por su palabra tenemos abundantes riquezas en gloria. Cuarto aspecto, su alabanza. Sí, por su alabanza. Tú ves que toda la naturaleza, tú ves los montes, tú ves las aves, tú ves a veces en documentales peces increíblemente bellos, hermosos, que a lo mejor nunca viste ni verás en tu vida. Estaba viendo un pequeño libro esta semana en el consultorio y el libro muestra una tremenda montaña. Es un paisaje hermoso de una montaña llena de nieve, pero al mismo tiempo un lago que en esa placidez del lago, el reflejo de la montaña está en el lago, pero ¿saben qué? El reflejo es borroso. Se ve la grandeza, la majestuosidad, la belleza de esa montaña reflejada ahí en el lago, pero sin embargo es eso, es un mero reflejo. Se alcanza a ver lo bello, pero no se alcanza a ver con claridad. Y te digo eso, ahorita aquí en el mundo, la iglesia de Cristo refleja la belleza de su gloria. La iglesia de Cristo refleja la belleza de su gracia. La iglesia de Cristo refleja las abundantes glorias que habrían de venir como consecuencia de la sangre derramada a favor nuestro. La palabra de Dios mora en abundancia en ti. La palabra de Dios mora en abundancia en su iglesia. Amados, es solo por la palabra, en la palabra y para la palabra, porque es por Cristo, en Él y para Él, que son todas las cosas. Su alabanza, vean conmigo ahí mismo en Apocalipsis, ¿qué pasa? ¿Qué encontramos en el versículo 4, en el capítulo 4? En el capítulo 4 dice, versículo 8, en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 8 dice, los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y de día y de noche no cesaban de decir, día y noche no cesaban de decir esto: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién creó todas las cosas? ¿Por medio de quién? Cristo, que acabamos de leer en Juan 1, versículo 3. Todo lo que vemos fue hecho por Él y nada de lo que ha sido hecho sin Él. ¿Quién es entonces al que se está refiriendo aquí como creador de todas las cosas? Cristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo en el 4 está recibiendo alabanza y gloria y honor. En el 5 está recibiendo alabanza, gloria y honor. Y en el 7, ¿qué está pasando? Vean conmigo el 7. Dice en el versículo 7, versículo 9, capítulo 7, verso 9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría
la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amados, eso es lo que haremos, pero necesitamos vivirlo aquí, porque nuestra vida debe glorificar a Dios cada día. ¿Cómo vamos a llegar allá? ¿Con qué coronas vamos a aventar a los pies del Cordero? Sino solamente que su vida en nosotros sea manifiesta cada día, en cada minuto, en cada situación que tengamos. Aún en el trabajo, sí, ahí, con tu obediencia, con tu conducta santa y aún predicando el Evangelio, cada vez que sea posible y cada vez que sea que el Señor, tú veas una puerta abierta. Romanos dice en el capítulo 11, y cierro con esto, verso 33, Romanos 11, verso 33, dice la palabra del Señor: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. La creación es de Dios. El plan perfecto fue de Dios. El pago perfecto fue de Dios. El reino perfecto y la iglesia perfecta es de Dios. Y la alabanza perfecta empieza aquí en la tierra, con un corazón derramado delante de Él, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su sangre y su Espíritu Santo. Y lo hacemos solo para gloria de Él, porque por Él, en Él y para Él son todas las cosas. Por eso decimos, solo a Él la gloria. ¿Puede los ojos del Señor, que escudriñan lo más profundo de los pensamientos, confirmar eso en ti? ¿Te das cuenta realmente cuánto tiempo has desperdiciado? ¿Te das cuenta realmente cuánto hemos fallado? Realmente, amada iglesia, nos damos cuenta que estamos realmente fungiendo como reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Es tiempo de responder a Él, porque Él, como consecuencia, y el trono de la gracia abierta para nuestras debilidades, lo que espera de nosotros es: seamos santos, porque Él es santo. Oremos al Señor. Amado Padre, te agradecemos que tú lo hiciste todo y nos revelaste el tremendo misterio escondido por los siglos por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y nos salvaste para ti. Escudriña nuestro corazón, tú, Señor. Ven y conoce nuestros pensamientos y ve si hay camino de perversidad que no te agrade, y guíanos y endereza nuestras veredas y guíanos en el camino recto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y aquellos que no te conocen aún, te pido en el nombre de Jesús que les reveles que son enemigos tuyos, por cuanto fueron creados para alabanza y gloria de tu nombre, y en su vida pecaminosa lo único que acumulan sobre ellos es ira, por ser hijos de desobediencia para el día de la ira. Te suplico en el nombre de Jesús que les concedas arrepentimiento de sus pecados y fe en la obra, que pueda el Espíritu Santo revelarles que ellos fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo para otra vida renacida por la palabra de vida que ahora llega a ellos, y que no regrese a ti vacía, sino haga aquello para lo cual es enviada. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Cada uno de nosotros